Hoy es día 1 de diciembre, si no me equivoco. Y bueno, aunque hay mucha gente que opina cosas diversas en cuanto a cuándo empieza la Navidad, hay gente que dice, bueno, desde el 1 de noviembre ya es Navidad. En Irlanda casi desde el 1 de noviembre ya casi es Navidad. Pero muchas veces cuando llegamos al 1 de diciembre ya podemos decir que hemos llegado a la Navidad, la Navidad está muy cerca, ya estamos en esta época. Ya se ponen las luces en los pueblos, ya estamos viendo cómo van instalando esas luces, se escucha alguna canción de Navidad en alguna tienda o en algún sitio. Los establecimientos, los supermercados, por supuesto, llevan semanas ya vendiendo turrones, calendario de Adviento, cualquier cosa de Navidad. Justo mis hijas han empezado hoy el primer huequito del calendario de Adviento, este que se coge el chocolate, ya se lo han comido en el día de hoy. Y como cristianos, la razón de la Navidad sabemos cuál es. No son las luces, no son las decoraciones, no es tampoco, aunque sea bueno el juntarse con la familia, ni el comer bien, comer el jamón serrano, las gambas o lo que sea, tampoco la razón de la Navidad son los regalos. Muchas veces los niños piensan que es así, ni mucho menos la razón de la Navidad es ese hombre gordito que viste de rojo, tampoco es la razón de la Navidad. Como cristianos, la Navidad es acerca de Cristo. Acerca de Cristo. Navidad significa natividad o nacimiento. El nacimiento de Cristo es lo que celebramos. Hay un nombre más técnico, si se puede decir así, que se le da a este hecho del nacimiento de Cristo, y es el nombre de la encarnación. La encarnación. Encarnación también es el nombre que se le da a veces a algunas mujeres, pero encarnación se refiere a el nacimiento de Cristo, a que Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne. Eso significa la palabra encarnación, en la carne, encarnación. Y en la teología cristiana se podría definir la encarnación como el acto sobrenatural de Dios a través del Espíritu Santo, por el cual el eterno Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, tomó una naturaleza humana, como la nuestra, una naturaleza humana completa, pero sin pecado. Tomó esa naturaleza humana en unión con su naturaleza divina. Como resultado, el Hijo de Dios se transformó para siempre en el Dios hombre. Y ahora Cristo es Dios hombre para siempre. El Verbo se hizo carne, como leemos en Juan, capítulo 1. Y en estas semanas próximas, en los estudios bíblicos de los miércoles, queremos ver diferentes promesas de la Navidad. Porque el nacimiento de Cristo no fue que ocurrió de repente y nadie sabía nada de eso. No, había mucho en el Antiguo Testamento que ya hablaba no solamente del Mesías y los sufrimientos del Mesías que vendría, sino también del nacimiento del Mesías, del nacimiento de Cristo. Profecías que fueron hechas 500 años antes, miles de años antes de que Cristo viniera, y narraban específicamente lo que iba a ocurrir. Así que en cuanto a estas promesas de la Navidad, que queremos ver algunas en las próximas semanas, la primera que queremos ver es esta que hemos leído en el día de hoy en Isaías 7, versículo 14. Y es la promesa de un nacimiento virginal. O en realidad deberíamos hablar de que el milagro, el gran milagro, fue la concepción virginal de Cristo. Esto quizá es un tema delicado, hay que llevar cuidado con lo que se dice, pero un tema muy importante en cuanto a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dice Isaías 7, 14, que hemos leído ahí. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y llamará su nombre Emmanuel. Queremos ver 4 cosas rápidas sobre este pasaje. Primero, el contexto de este pasaje. Cada vez que leemos un versículo de la Biblia, tenemos que ver el contexto de qué está hablando. No cogemos un versículo y lo aplicamos como queramos y lo utilizamos para cualquier cosa, como el mismo Satanás hizo cuando tentó a Jesús y como muchos otros hacen. Tenemos que tener la Biblia en su contexto. Así que queremos estudiar el contexto. Muchas veces se ha dicho de que un texto sin su contexto se convierte en un pretexto para cualquier cosa. Un texto, un versículo, sin su contexto se puede convertir en un pretexto
para cualquier cosa. Así que hay que llevar cuidado y por eso queremos ver el contexto. Y el contexto de este capítulo y de este texto de Isaías 7:14 es que el reino de Judá estaba en problemas. No sé si os acordáis que Israel se separó en el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se seguía llamando Israel o Efraín y el reino del sur se llamaba Judá. Así que ahora Israel estaba como en dos reinos, Efraín, el norte, y Judá en el sur. Y ahora Siria, otro país, y el reino de Israel o el reino del norte se habían aliado para atacar al reino del sur. El reino del sur eran aquellos que la gran mayoría de los reyes seguían al Señor, pero aquí había un rey Acaz, un rey que se llamaba Acaz, quien era un rey malo que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y el rey de Siria y el rey de Efraín, el rey del norte, se habían aliado para atacar al reino del sur. Así que el rey Acaz, quien era un rey malo, estaba preocupado y tenía razones para estar preocupado. Pero en Isaías 7 leemos que Dios envía a Isaías para darle buenas noticias. Y las buenas noticias son que esta alianza de estos otros dos reyes, esta alianza se va a romper y después de darle estas buenas noticias, Dios le dice a Acaz, pide una señal y te voy a dar una señal. Un milagro. Voy a hacer un milagro para confirmar lo que te he dicho. Y Dios le dice, pide una señal para que puedas estar así completamente seguro de que esta promesa que Dios te ha dado, de que esta alianza contra ti se va a romper, de que esta promesa se va a cumplir. Y si quizá os acordáis de que había otros en la historia que habían pedido señales. Un rey llamado Ezequías, una vez estaba muy enfermo, y Isaías vino y le dijo, vas a morir, pero luego él rogó al Señor y el Señor le dijo, te voy a dar 15 años más de vida. Y entonces él recibió esa promesa y dijo, ¿qué señal puedo tener para saber que esto es así? Y Dios hizo un milagro ahí. También Gedeón, el juez, no estaba muy seguro de que si Dios le había llamado o no y pidió una señal a Dios, la pidió 2 veces y no siempre era lo correcto pedir señales, pero ahora sí que lo era, sí que era lo correcto porque Dios mismo le había dicho a Acaz, pide una señal para confirmar, para que estés seguro de lo que te he dicho. Ahora, por supuesto, nosotros tenemos toda la palabra de Dios, tenemos la Biblia entera, así que no necesitamos señales, no necesitamos milagros, aunque Dios sigue teniendo todo el poder, pero no necesitamos esas señales para confirmar la palabra, porque ya la tenemos aquí. Pero entonces no tenían toda la palabra de Dios y Dios en muchas ocasiones utilizaba señales. Así que Dios le dice que pida una señal, pero leemos ahí que Acaz dice, no, en el versículo 12, y respondió Acaz era el rey de Judá, y respondió, no pediré y no tentaré a Jehová. No tentaré a Jehová. Pero la verdad es que Acaz no quería una señal de Dios porque él no quería creer las promesas de Dios. Él no quería creer las promesas de Dios. Estos dos enemigos que él tenía venían hacia él y él no quería confiar en Dios para que le salvara. Él ya había hecho sus planes. Él ya había hecho sus planes de aliarse con Asiria, con otros reinos para combatir esta amenaza que le venía. Él no quería confiar en Dios. Así que se las da de muy santito cuando dice, no, yo no voy a atentar al Señor. Pero Dios le dice a través de Isaías, Acaz, me estás siendo molesto. Versículo 13, dice Isaías, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también seréis molestos a Dios? Dios le dice a Acaz, me estás siendo muy molesto, es que ni en las buenas ni en las malas, ahora que te voy a salvar de estos dos enemigos, tampoco me das la honra a mí. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Tú no pides una señal, pero yo te voy a dar una señal. Y la señal que Dios le da no era que le iba a ocurrir justo en ese momento, era una señal que iba a ocurrir 500 años más tarde. Y era una señal que hablaba del Mesías que iba a traer la liberación total. No la liberación solamente de los enemigos, que la traerá en el futuro, pero la liberación del pecado, la liberación de la esclavitud y de la culpa al pecado. Así que ese es el contexto en el que nos encontramos este versículo. Y ahí leemos el versículo 14, cuando Dios dice, Acaz, tú no has pedido señal, pero yo te voy a dar una señal. Y esta es la señal, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal.
He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios da una señal de algo que va a ocurrir en el futuro, que sería la perfecta liberación final para todo pecador, no solamente para Israel, sino también para los gentiles. Estaban esperando la liberación y Dios promete aquí que la liberación vendrá. Pero Dios da también detalles de cómo vendrá esa liberación y ese libertador que será el Mesías. Y hemos visto el contexto en primer lugar. Ahora vamos a ver qué se habla de una mujer aquí. ¿De qué se habla? De una mujer. Dice, he aquí que la Virgen concebirá. Versículo 14. En hebreo esta palabra virgen es la palabra alma o algo así, que habla de una chica joven y que nunca se utiliza esta palabra para referirse a alguien que esté casada o que no sea virgen. Virgen significa, ahí en el texto y también ahora, una mujer que no había tenido relaciones con ningún hombre. Si una mujer concibe y se queda embarazada, pues por supuesto no es virgen. Pero aquí dice que una virgen concebirá, algo totalmente imposible, algo que tiene que ser sobrenatural, un milagro. ¿Por qué? Porque cada embrión que es concebido siempre hace falta la simiente de un hombre y de una mujer. Pero aquí dice que una virgen concebiría, es decir, un embrión sería concebido sin ningún aporte de ningún hombre. Por supuesto, esto es una promesa, no de nadie que fuera a vivir en el tiempo de Isaías, sino del Señor Jesucristo, que vendría 500 años después y de su nacimiento en el vientre de la Virgen María. Ahora, podríamos estar mucho tiempo hablando de esta profecía, y es una profecía un tanto complicada, porque habréis leído los versículos de antes y de después, y aparecen detalles que dices, está hablando de Cristo, pero dice después, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Y bueno, ese versículo sí que se puede aplicar a Cristo, porque Cristo comería mantequilla y miel en cuanto a que Él viviría en la tierra que fluye leche y miel. Cristo vendría de Israel, de la tierra de Canaán, la tierra que Dios le dijo a su pueblo que fluye leche y miel. Y Cristo pues crecería como un niño comiendo estas cosas. Y lo otro que dice en el versículo 15, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, no está hablando para nada de que Cristo tendría pecado, pero sabemos que Cristo creció en conocimiento y en estatura. Y Él aprendió las cosas. No con pecado, porque Él no tenía pecado, pero Él fue creciendo en todas estas cosas. Yo estoy seguro que aunque Cristo, siendo Dios, conoce toda su palabra, porque es Él el autor de la palabra, Él como hombre aprendió y memorizó la palabra de Dios. Y también con muchas otras cosas vemos que como hombre Cristo aprendió la obediencia, se nos dice en Hebreos. Así que este texto en versículo 15 también se puede aplicar a Cristo. Sí que es verdad que el versículo 16 es más difícil verlo como una profecía de Cristo. Quizás puede ser posible que el versículo 16 se refiera no al Mesías que vendrá, sino al hijo mismo de Isaías, porque si leéis el versículo 3, Isaías se había encontrado con el rey Acaz yendo con su hijo. Le dijo Dios, sal al encuentro de Acaz tú y Sear-Jasub tu hijo. Es decir, Isaías iba con su hijo y puede explicarse el versículo 16 diciendo, porque antes que este niño, el niño que tengo aquí, sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Así que puede ser una profecía compleja, pero lo que sabemos perfectamente es que el versículo 14 encuentra su significado completo y su cumplimiento total en el Señor Jesucristo. ¿Y por qué sabemos eso? Porque si me acompañáis a Mateo 1, el libro de Mateo, el capítulo 1 y el versículo 22. Mateo fue un evangelio que fue escrito pensando en los judíos. Un evangelio que fue escrito pensando en aquellos judíos que sabían el Antiguo Testamento, que sabían las profecías, que sabían lo que habían dicho los profetas. Y en Mateo 1, versículo 22, dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que la misma Biblia nos dice que el significado de Isaías 7:14 es que Cristo nacería de una virgen. Eso es lo que la misma Biblia nos dice y la Biblia no se contradice. Así que la misma Biblia interpreta la Biblia, como siempre decimos. La Biblia interpreta la Biblia. Para saber el significado de Isaías 7:14 solo tienes que ir a Mateo y te das cuenta de lo que significa. Pero tenemos que darnos cuenta que esta no es la primera vez que se habla de que el Mesías vendría de una mujer solamente. No sé si conocéis un versículo en Génesis, capítulo 3, versículo 15. Este versículo ha sido llamado el protoevangelio, o en latín el protoevangelium. Y si hablamos de un prototipo es lo primero que se hace. Cuando alguien está diseñando algo, voy a diseñar un mando, hago un prototipo y es el primero que se hace para ver cómo va a funcionar. Proto significa primero. Pues el protoevangelio significa el primer evangelio, la primera promesa de Cristo que tenemos en la Biblia. Y la encontramos en Génesis 3:15. Y Génesis 3:15, voy a leer lo que dice. Dice, Génesis 3 es cuando Adán y Eva pecan delante de Dios y Dios viene y trae una consecuencia, trae una maldición al hombre y a la mujer. Y en Génesis 3:15 le dice a la serpiente el Señor, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Dice ahí, habla de la simiente de la mujer, de la simiente de la mujer. Y quizá podemos preguntarnos, ¿y por qué no dice la simiente vuestra de Adán y Eva? Adán y Eva estaban juntos ahí. ¿Por qué dice la simiente de la mujer? ¿Por qué? Para que haya descendencia, siempre hace falta la simiente de ambos. ¿Cómo podía ser que aquel que vencería a la serpiente, y esta es una promesa que habla de Cristo, que Cristo heriría en la cabeza a la serpiente siendo Satanás, y dice aquí que sería la simiente de la mujer? ¿Cómo podía ser? Y es porque ya desde el principio, Dios estaba anunciando desde el principio, desde Génesis, de que Cristo vendría a este mundo y que sería por un nacimiento virginal. Desde entonces es anunciado. Hay gente que dice, no, pero no hay que pensar que aquí se está hablando en Génesis 3:15 del nacimiento virginal, porque dicen, hombre, hay otros textos en Génesis que también habla de mujeres y de su simiente. Y esos textos no significa que su simiente sería que tendría un nacimiento virginal. Como por ejemplo en Génesis 24, estos son textos, los leo yo rápidamente, no hay que buscarlos. Génesis 24, Rebeca, que se casó con Isaac, y antes de salir de su casa, antes de conocer a Isaac, bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. La palabra descendientes es la misma palabra que simiente. Hay otro texto en Génesis 16, versículo 10. Esto está hablando de Agar, la sierva de Abraham. Y dice ahí Génesis 16, 10, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Habla también de tu simiente. Entonces hay gente que dice, pues no hay que pensar que Génesis 3:15, cuando habla de la simiente de la mujer, está refiriéndose a que Cristo nacería virginalmente, porque hay otras referencias que hablan de la simiente de la mujer y no se refiere a nacimiento virginal. Pero es que hay que entender que en los otros dos casos que hemos nombrado, el de Agar y el de Rebeca, sus maridos no estaban, o su pareja o su marido no estaban al lado, pero aquí sí que estaba Adán y Eva. Aquí sí que estaba Adán al lado de Eva. Así que no es lo mismo, no es la misma situación. Además, allí se habla de descendientes en plural, refiriéndose a toda una descendencia. Pero aquí en Génesis 3:15 se habla de una persona en particular, del Mesías. Y se habla del Mesías como que él sería la simiente de la mujer. Porque Cristo sería el hijo de María, pero no de José. Sería solamente la simiente de la mujer y no
del hombre. Así que ya desde el principio este nacimiento virginal se estaba anunciando en la palabra de Dios, este gran milagro, este acto sobrenatural. Pero también los apóstoles, los apóstoles también hablan de esto, no solamente antes del nacimiento de Cristo, pero también después. En Gálatas 4, versículo 4, dice lo mismo el apóstol Pablo. Gálatas 4, versículo 4, dice la palabra de Dios, dice ahí el apóstol Pablo hablándole a los Gálatas: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido de mujer. Pero en cierta manera esta palabra nacido de mujer podría decir, hombre, todas las personas nacen de mujer, es lo lógico, todos tenemos una madre, todos nacemos de mujer. Pero el término griego que utiliza ahí Pablo sería mejor traducido como hecho de mujer. Y así está en la Reina Valera 1905, así está traducido, hecho de mujer. No es que Cristo fuera hecho como si el Hijo de Dios apareciera entonces, porque el Hijo de Dios es eterno, pero el cuerpo de Cristo como hombre sí que fue hecho de mujer. Además, si Pablo hubiese querido decir nacido, hay otro verbo griego que se refiere a nacido, y Pablo no utiliza ese verbo, sino que utiliza el verbo que hay aquí, que quiere decir hecho. Ahora, estamos hablando de que Cristo fue nacido de mujer. Cristo nació de la Virgen María. Ahora, desgraciadamente, la Iglesia de Roma, la Iglesia católica romana, ha cogido la figura de María y la ha elevado al nivel de diosa, casi, o prácticamente, o incluso más, al mismo nivel que a Cristo mismo la ha elevado, y en muchas ocasiones encima por encima de Cristo. La llaman intercesora, mediadora, madre de Dios, cuando ella es madre de Cristo, hombre, no madre de Dios, porque Dios no puede tener padre ni madre. Ella la llaman madre de la Iglesia, la llaman estrella de la mañana, títulos de Cristo, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, de los apóstoles, reina de la paz, puerta del cielo. Títulos que son blasfemos dárselos a ninguna persona, a ningún ser humano, dándole adoración que solo Dios y que solo Cristo como el Dios hombre merece. Pero el peligro que corremos al negar todas estas cosas es ir al otro extremo y quitarle a María también el lugar que le corresponde, porque el lugar que le corresponde a María es un lugar de honor. Y muchos protestantes se han pasado de la raya y se han ido de un extremo al otro, incluso diciendo blasfemias contra María en su celo de ir en contra de la doctrina católica porque está errada. Y pasa eso mucho de que vemos que hay gente que se ha desviado y ha caído por un lado del precipicio y nos vamos tanto al otro lado que tendemos a caernos por el otro lado. Pasa también con la doctrina del Espíritu Santo. Hay iglesias pentecostales en el día de hoy que se han ido a un extremo y dicen incluso blasfemias en contra del Espíritu Santo, no conocen la doctrina del Espíritu Santo y muchas veces nos vamos al otro lado de no querer ni hablar del Espíritu Santo para que no piensen que yo hago estas cosas. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y en cuanto a este tema de esta mujer, María, esta mujer que siendo virgen, de ella nació el Señor Jesucristo, tenemos que darnos cuenta que no le tenemos que quitar el honor que ella tiene. Sí, era pecadora, como cada ser humano, pero fue salvada por gracia, como nosotros hemos sido salvados por gracia. De la misma manera, al creer ella en el Salvador que ella misma llevaría en su vientre. María fue entonces un vaso escogido digno de honor. Y cuidado, mucho cuidado muchas veces con cómo hablamos de la madre de nuestro Señor Jesucristo, hombre. Y que no nos robe la Iglesia Católica de lo que nos corresponde. Y lo que nos corresponde es llamar bienaventurada a María, porque es lo que dice ella misma, inspirada por el Espíritu Santo. Dice, de aquí entonces me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Muchas veces, hablando con gente en el mercadillo y en otros lugares, nos encontramos con gente que dice, es que vosotros no creéis en María. Y bueno, es verdad que no creemos en ella como salvadora, para nada, ni mediadora, ni intercesora, pero sí que creemos que existió
Y por supuesto que creemos que fue una persona grandemente usada, una joven, una madre y una mujer, salvada por gracia y entregada a Dios. Y por eso hay que darle su lugar, pero por supuesto su lugar es un lugar de honra, pero nunca de adoración. Ella no fue sin pecado concebida, como se quiere inventar la Iglesia Católica, pero sí fue muy favorecida, bendita entre las mujeres. Así que podemos y debemos llamarla bienaventurada, como se nos dice ahí en Lucas. No merece adoración, pero sí que merece honor. Hay que saber distinguir eso. Una cosa es honor, y honor podemos dar a otras personas. Honor se le debe dar a aquellos que merecen honor y honra, pero adoración es algo muy distinto. Adoración solo se le da a Dios. Solo se le da a Dios. Así que esta es la mujer de la que habla Isaías 7:14, este texto que estamos viendo en el día de hoy, esta promesa del nacimiento de Cristo. Hemos visto el contexto de este texto, hemos visto también la mujer de la que se habla en este texto, pero queremos ver también la concepción, porque dice ahí, la Virgen concebirá. La Virgen concebirá. ¿A qué se refiere esto? Pues Lucas 1:35 nos abre un poco los ojos en cuanto a qué se refiere. Porque en Lucas 1:35 es cuando viene el ángel a María. Ahí en Lucas 1:35 viene el ángel y el ángel le habla de lo que va a ocurrir. Y entonces el ángel le dice que va a concebir en su vientre, dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Entonces María le dice al ángel, ¿cómo va a ser esto? Yo no conozco varón, ella era virgen. Entonces el ángel le dice, lo que pone en Lucas 1:35, le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Algo sobrenatural iba a ocurrir, algo que nunca había ocurrido antes y nunca más ha ocurrido ni ocurrirá. El Espíritu Santo, de una manera misteriosa e inexplicable, haría que María pudiera concebir sin conocer varón, sin haber tenido relaciones con ningún varón. Y también el Espíritu Santo iba a hacer algo también muy especial aquí, porque preservaría que en esta concepción y en esta transmisión no hubiera ningún pecado fuera transmitido a este santo ser que nacerá, como dice ahí el versículo 35, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hebreos 10, versículo 5, también nos da un poco de luz sobre este tema. Hebreos 10, versículo 5, dice, por lo cual, está hablando de Cristo, el sacrificio de Cristo que quita el pecado, y Hebreos 10, versículo 5, está hablando Cristo mismo ahí, dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Mas me preparaste cuerpo. Dios preparó el cuerpo de Cristo hombre. En el Nuevo Testamento, este preparar un cuerpo solo ocurre con el cuerpo de Cristo y describe la acción directa de Dios para preparar el cuerpo de Cristo en el vientre de la Virgen María. Aunque es verdad que, como dice el Salmo 139, todos nuestros cuerpos, todos nosotros, toda persona es formada por las manos de Dios. Somos maravillosamente formados, formidables son las obras de Dios. Aunque eso es verdad, pero también es verdad que de una manera especial Dios tomó esa acción directa en el nacimiento y en prepararle un cuerpo a Cristo. Y eso coloca a Cristo y su nacimiento en otro nivel completamente distinto. El cuerpo de Cristo, cuerpo humano de Cristo, no fue el resultado, como todos nosotros, de un óvulo que ha sido fertilizado con la semilla de un hombre. No. El cuerpo de Cristo fue especial, fue la obra de Dios, de la sustancia de María solamente, no de hombre y mujer. Esto es un nacimiento virginal y ni antes ni después ocurrirá algo así. Y esto en los credos de la Iglesia, de la Iglesia de Cristo, se ha visto así y se ha definido así. En el credo niceno, que fue en los primeros siglos de la Iglesia primitiva, se dice que el Señor Jesucristo se encarnó por obra del Espíritu Santo en la Virgen María y fue hecho hombre.
La confesión de Westminster, que la recomiendo, una confesión que resume muy bien las doctrinas de la palabra de Dios, dice esta confesión: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, igual y de una sustancia con el Padre, habiendo llegado la plenitud del tiempo, como hemos leído en Gálatas 4:4, cuando se cumplió el tiempo, tomó sobre sí la naturaleza humana con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades comunes, mas sin pecado. Cristo siendo el Hijo de Dios, siendo totalmente Dios, tomó también una naturaleza humana con todas nuestras características y con nuestras debilidades, pero sin pecado. Debilidades en cuanto al dolor, en cuanto al sufrimiento, en cuanto al hambre, todo eso lo sufrió Cristo, pero sin pecado, sin pecado. Dice después esta confesión: fue concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de la sustancia de ella. Solo de la sustancia de la Virgen María, sin ningún hombre. Así que dos naturalezas completas, perfectas y distintas, la divina y la humana, se unieron inseparablemente en una persona. Cristo es una persona con dos naturalezas distintas. Y en estas naturalezas no hay conversión, composición o confusión alguna. No es que Dios se convirtió en un hombre, no. No es que la naturaleza divina de Dios se mezcló con la humana y ya no saben lo que es. No. Cristo es una persona en dos naturalezas distintas. Esta persona es que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Y es que tenemos que darnos cuenta que para ser mediador entre Dios y el hombre, para poder mediar entre Dios y el hombre, Cristo tenía que ser Dios y hombre, completamente Dios y completamente hombre. Y este resumen es más que suficiente. Este es un tema que es sagrado y que es mejor no decir demasiado, porque muchos se han metido en serios problemas y herejías intentando detallar todos los entresijos de algo que es sobrenatural, de algo que fue un milagro. Así que eso es en cuanto a la concepción de ese versículo Isaías 7:14, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Pero en último lugar queremos estudiar quién es este hijo. Y la doctrina del nacimiento virginal de Cristo ha sido atacada por los siglos y los siglos. Siempre que ha habido gente que se desvía de la palabra de Dios, una de las primeras doctrinas que intentan echar fuera es la doctrina del nacimiento virginal de Cristo. Porque sin esa doctrina, entonces la doctrina de que Cristo es Dios y que Cristo es hombre se ve muy debilitada. ¿Y por qué? Quizá nos podemos preguntar por qué es que Cristo tenía que tener un nacimiento virginal. Pues hay un hombre, un teólogo llamado Grudem, que da 3 razones y voy a nombrarlas solamente y con esto ya habremos acabado. Cristo tuvo que tener un nacimiento virginal, según Isaías 7:14 y otros versículos que hemos visto, en primer lugar porque este nacimiento virginal muestra que la salvación debe venir en última instancia de parte del Señor. Dios había prometido que la simiente de la mujer destruiría a la serpiente, y esto se llevó a cabo a través de este nacimiento virginal, la obra de Dios y no del hombre. Es un milagro de Dios. Cristo vino a este mundo como hombre por obra de Dios, no por obra del hombre, y así nuestra salvación solo se produce por obra de Dios, obra sobrenatural de Dios. Esa es la primera razón. La segunda razón por la que Cristo tenía que tener un nacimiento virginal es que el nacimiento virginal hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la deidad en su plenitud y la humanidad en su plenitud. Este fue el medio que Dios usó para enviar a su Hijo al mundo como hombre. Ninguna otra forma hubiera mostrado tan claramente que Cristo era 100% hombre y 100% Dios. Quizá lo podemos pensar, quizá te lo has pensado ya alguna vez. ¿Pudiera haber venido Cristo de otra forma? ¿Pudiera haber venido Cristo de otra forma? Claro, Dios lo puede hacer todo, ¿no? Pero imagina, por supuesto estamos imaginando hipotéticamente, que Dios pudiera haber creado en el cielo un cuerpo humano para Cristo. Y Cristo así hubiera llegado a la tierra, quizá ya en la edad adulta, con un cuerpo humano,
Pero entonces hubiera sido muy difícil para nosotros ver que Cristo era completamente humano como nosotros. Ni tampoco hubiera sido parte de la raza humana que desciende de Adán. Si Dios le hubiera preparado un cuerpo en el cielo y Cristo ya hubiera descendido del cielo con ese cuerpo humano. No hubiéramos entendido que Él era humano como nosotros. También Dios pudiera haber hecho que Cristo viniera a este mundo por medio de dos padres humanos, un padre y una madre, y en algún momento de la vida de Cristo unir esta naturaleza humana con la naturaleza divina. Pero entonces, otra vez, hubiera sido difícil para nosotros entender que era completamente Dios, si su origen era totalmente como nosotros, con un padre y una madre humanos. Así que Dios ordenó una combinación de influencia humana y divina en el nacimiento de Cristo. De manera que su humanidad es evidente para nosotros, porque tenía una madre humana como cada uno de nosotros, pero también su plena deidad, que Él era Dios, es evidente, porque la concepción en el vientre de María fue mediante la obra del Espíritu Santo. Así que de esta forma podemos estar seguros de que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Y en tercer lugar, el nacimiento virginal. ¿Por qué era necesario? Porque hizo posible que Jesús fuera completamente humano, pero sin la herencia de pecado. Todos los seres humanos, todos recibimos de nuestros padres lo que se llama el pecado original, la culpabilidad y la corrupción del pecado. Todos recibimos esto de nuestros padres. Viene desde Adán, a cada generación va pasando. Pero Jesús no tenía un padre humano, Él no descendía de Adán, de la misma manera que los demás seres humanos descendemos de Adán. Así que Él no descendía de Adán. Y eso nos ayuda a comprender por qué Jesús no tenía esa corrupción y esa culpa de pecado. Aunque quizá hay gente que pueda decir, hombre, no descendía de un padre humano, pero sí que tenía una madre humana. ¿Por qué Jesús no heredó la naturaleza pecaminosa de María? Porque sabemos que María era como nosotros. No nos creemos lo que dice la Iglesia Católica de la Inmaculada Concepción. Eso es lo que dice la Iglesia de Roma, que María era libre de pecado, pero eso es contrario a las Escrituras, porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y encima, si lo piensas un poco, lo que dice la Iglesia Católica de que María fue concebida inmaculadamente, pues solamente retraja el problema una generación. ¿Y qué pasaba entonces con la madre de María? Y podrían seguir y seguir, no tiene ningún sentido lo que dice la Iglesia de Roma. Lo que ocurrió en el nacimiento de Cristo y lo que se ve en Lucas 1:35 es que el Espíritu Santo preservó y de forma milagrosa santificó esa simiente de María para que no hubiera ninguna transmisión de pecado hacia Cristo, para que Él fuera ese santo ser y que no hubiera ninguna transmisión de pecado de María a Cristo. Por eso el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y Cristo era sin pecado. Juan nos dice que en Él no había pecado, Pedro nos dice que Él no hizo pecado y Pablo nos dice que Él no conoció pecado. Así que en Cristo no había nada de pecado. Fue tentado como nosotros, sí, pero sin pecado. Él es del que habla el versículo de Isaías 7:14. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con el hombre, Dios y hombre a la misma vez. Él habitó entre nosotros y dice ahí Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y es que estas cosas tienen que estar bien claras en nuestra mente, porque si Cristo no es Dios, entonces no hay salvación. Un hombre como tú y como yo no nos puede dar la salvación. Pero si Cristo no es 100% hombre, entonces tampoco nos puede dar la salvación, porque tenía que ser uno semejante a nosotros. Así que es importante ver estas promesas que se cumplieron en Cristo y entender lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que Cristo es. Y es a ese Cristo que adoramos, es a ese Cristo que le entregamos todo nuestro ser, es ese Cristo que ahora está sentado en el cielo y mientras estemos orando en el día de hoy, Él va a estar intercediendo por nosotros. Él va a estar rogando a su Padre por nosotros en cada una de nuestras peticiones. Y pedimos que el Señor añada su bendición a la predicación de su palabra.